Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de mecánica teórica. Pues bien, ya hemos hecho las transformaciones de Bogoliubov. Ahora vamos a hacer la formulación de Hamilton-Jacobi y en los próximos capítulos ya acabaremos con la teoría clásica de campos. Pero centrémonos en la formulación de Hamilton-Jacobi, que es lo que vamos a explicar hoy. Y resulta que es la única formulación de la mecánica en la que se puede equiparar el comportamiento de una onda y una partícula. Y fue precisamente Schrödinger, en busca de esa ecuación similar a las ondas, lo que le llevó a su famosa ecuación de Schrödinger de la mecánica cuántica. Entonces ya solo con esto ya tiene su importancia esta formulación, pero además es muy poderosa. Pues nada, en este capítulo lo que vamos a hacer es una introducción a esta formulación, así que empezamos. Bueno, todo empieza con la definición de la acción, que si nos acordamos es la integral entre un tiempo 1 y un tiempo 2 del lagrangiano. La integral es con respecto del tiempo y básicamente esto era un funcional en el que introducíamos una cierta curva y nos daba un número. Y si expresamos L en función típicamente de lo que solía ser, pues L típicamente es la energía cinética. Estoy hablando de una dimensión y se puede, como siempre, extender a varias dimensiones, Pues bien, la energía cinética menos la energía potencial y todo ello integrado con respecto del tiempo. Así que, básicamente, si nos centramos en el espacio formado por las posiciones y los tiempos, teníamos que seleccionar un punto por aquí, otro por allá, y estos puntos eran fijos. Llamémosle este punto x1 en el tiempo 1, x2 y t2. Y repito que estos puntos eran fijos. Y entonces sabíamos que dado un potencial, que es equivalente a decir un campo de fuerzas, entonces la partícula solo tenía una solución que hacía mínimo esta acción, o estacionaria. Por ejemplo, esta curva, ¿no? Hasta aquí es una revisión del principio de mínima acción o principio de Hamilton. Pero ahora nos planteamos lo siguiente. ¿Y si este punto lo podemos mover? Por ejemplo, lo movemos aquí, pero manteniendo este fijo, Este sí que está fijo, pero este pongamos que no. Y mantenemos el mismo potencial, por tanto mantenemos el mismo campo de fuerzas. Pues entonces podríamos hacer exactamente lo mismo y veríamos que, elegido este punto, pues solo habría una curva posible con la que se movería la partícula o el sistema. Y podríamos hacer lo mismo con otro punto. Y por cada trayectoria podríamos decir, bueno, pues por ejemplo, por esta trayectoria la acción pues vale 7, por ejemplo. Y esta trayectoria con este punto final, pues la acción vale 2. Me lo estoy inventando, Y aquí menos 1, por ejemplo. O sea, podemos considerar S como una función del tiempo y de la posición final. Es una opción, como otra cualquiera. Vale. La pregunta que nos hacemos es, si lo consideramos así, ¿cuál es esta función? Bueno, pues tenemos dos maneras básicas. Una sería la manera, vamos a decir, trivial o fácil, que ahora haremos, y otra sería digamos, el punto de este capítulo, que es imponer que esta función, sea cual sea solución de una ecuación que aún no conocemos. Vamos a empezar por el caso fácil y luego vamos al caso B, que es el importante. Pero creo que es importante hacerlo con el caso fácil para entender un poco qué es lo que estamos haciendo. ¿Vale? Resumo aquí. Nos dan una energía potencial y a partir de aquí fijamos un punto del espacio con las condiciones que queramos, pero fijo, y entonces nos preguntamos, para una X la que me dé la gana y una T que me dé la gana, ¿cuánto vale la acción calculada, empezando desde aquí y llegando hasta ese punto y siguiendo una trayectoria real? O sea, la de verdad, la de Newton. Vale, empezamos, como digo, con la manera fácil.
Y el primer ejemplo súper fácil es imponer que la energía potencial sea cero. Es una posibilidad, es la posibilidad más fácil, ¿no? Como ejemplo. Vale, pues entonces nosotros sabemos que la acción va a ser la integral entre un cierto tiempo que podemos llamar, si queréis, pues t sub 0 y x sub 0. Posición inicial y tiempo inicial. Y aquí dejamos un tiempo que será el final, pero sin especificar, o sea, sin fijar. Vale, recalco esto para que quede claro que la S ahora tomará valores en diferentes puntos, ¿eh? Vale, pues como el potencial es cero, pues simplemente quedaría el m medios por la derivada con respecto del tiempo al cuadrado de la posición e integrado con respecto al tiempo. Nosotros sabemos que si la energía potencial es cero, entonces el hamiltoniano simplemente es p al cuadrado partido 2m, o sea, no hay energía potencial. Y por las ecuaciones de Hamilton sabemos que cualquier variable, por ejemplo esta, x punto, cumple las ecuaciones de Hamilton en plan Poisson, x con h. Las ecuaciones serán básicamente pues hacer Poisson con p al cuadrado partido 2m. Podemos sacar el 1 partido 2m, que es una constante, y esto de aquí, pues por la propiedad del matrimonio, tendríamos p xp más xp p. Recordad que esto daba 1 y esto también, así que esto da 2p, o sea que 2p entre 2m da p partido m para este caso. Y si hiciéramos lo mismo con la p, esto es muy fácil, porque recordad que las p's con las p's conmutan y por tanto esto da 0, y esto significa que al ser p punto igual a 0, p es una constante. Por tanto, esto significaría que es una constante también, porque si p es constante, dividido entre otra constante, pues sigue siendo constante. Y eso quiere decir que al ser todo esto una constante, ojo, para el caso de potencial cero, pues entonces simplemente lo sacamos fuera de la integral y al hacer la integral pues dará t entre t y t0. Y entonces esto nos queda la integral de 0t y esta integral pues da simplemente t menos t0. Y ahora, esto está bien, es correcto, pero nos gustaría que estuviera expresada en función del tiempo final y de la posición final. Aquí tenemos el tiempo final, pero no tenemos la posición final. Pero como x punto es una constante, significa que la velocidad es una constante. Eso quiere decir pues que entonces se puede calcular la velocidad como la posición final menos la posición inicial dividido entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Así que si sustituimos aquí tendremos que la s será m medios, x menos x0 entre t menos t0, todo esto al cuadrado, y multiplicado por t menos t0, que simplificado tenemos esto elevado al cuadrado con una de ellas, pues eso se va a ir, entonces va a quedar m medios x menos x0 al cuadrado dividido entre t menos t0. Por lo tanto, en este caso, para este potencial, que es 0, la función s de x es simplemente esto. Donde aquí lo importante, y lo voy a poner en verde para que quede claro que es importante, estamos considerando como las variables t y x, digamos las coordenadas del punto final, como las variables independientes. O sea, dime qué punto final quieres y te diré cuánto vale la acción recorrida desde un punto fijo x0, t0, siguiendo una trayectoria real hasta llegar al punto donde tú me has dicho. Pues entonces, siguiendo el camino, entre comillas, fácil, lo digo porque a veces encontrar la acción en función de la trayectoria pues es un poco rollo. O sea, es fácil, pero pesado, digamos, ¿no? Pero bueno, una vez hecho esto, quizá podríamos probar como típicamente se prueba en física. Bueno, no sé si la gente lo confiesa o no, pero yo creo que es un secreto entre los físicos que lo primero que hacemos es derivar
con respecto a una de las variables y luego derivar con respecto de la otra variable que haya y ver si esto de alguna manera esto es igual a esto o es proporcional o alguna cosa así, ¿no? Esto es un truquillo, digamos. Entonces, vamos a derivar con respecto del tiempo esto de aquí y nos da menos m medios incremento de x al cuadrado dividido entre incremento del tiempo al cuadrado. He llamado a esto incremento de tiempo y a esto incremento de x para escribir menos. Entonces, en este caso en el que el potencial es 0, entonces sabemos que la velocidad es igual a incremento de x entre incremento de t, lo típico. Por lo tanto, esto es lo mismo que menos m medios y la velocidad al cuadrado. Pero, por otro lado, también hemos visto que esto es igual a, o sea, la cantidad de movimiento es igual a m por v. Así que si sustituimos aquí, esto nos da menos p al cuadrado entre 2m. Esto no deja de ser interesante porque parecería menos el hamiltoniano, ¿no? Al menos en este caso. Pero bueno, dejemos esto como una curiosidad y vamos a calcular ahora la derivada de s con respecto de x. Vale, pues entonces tendríamos m incremento de x entre incremento de t. ¿Vale? Simplemente he bajado este 2, que se cancela con este 2, etc. Y nuevamente esto es m por v o lo que es lo mismo p. O sea, que parece que si derivamos con respecto del tiempo parcialmente nos da esto que sospechosamente se parece mucho al hamiltoniano, y si derivamos con respecto de x, sospechosamente también nos da p. La pregunta que nos hacemos nosotros es... Esa es la pregunta. Vale, para responder a esta pregunta, vamos a volver de nuevo aquí, al principio de Hamilton. Y si ahora vamos a la definición de la acción, la integral con respecto del tiempo entre t1 y t2 del lagrangiano, y nos acordamos que el lagrangiano es lo mismo que p x punto menos el hamiltoniano, tendremos esto. Lo separamos en 2. Entonces la acción lo que nos está diciendo básicamente es que calculemos la integral entre dos tiempos y ese número será lo que va a valer la acción. Pero consideremos el caso en el que el tiempo 2 es el tiempo 1 más un número infinitesimal. Entonces en este caso esto aproximadamente va a ser p x punto por epsilon, porque recordad que la integral de una función con respecto de x entre a y a más un poquito, esto es aproximadamente f de x por el poquito, ¿vale? Y aquí lo mismo será menos h por el poquito. Pero en estas circunstancias, x punto, que es la derivada de x con respecto del tiempo, aproximadamente será el pequeño cambio de x entre el cambio que haya habido en el tiempo, que es justamente epsilon. Por lo tanto, x punto por epsilon es aproximadamente incremento de x. O sea que esto aproximadamente es p por incremento de x menos h por epsilon. Y esto podríamos ponerlo de forma abusiva como que S es más o menos P por diferencial de X menos H por diferencial de T, ¿vale? Un poco abusivamente, pero bueno. Y eso lo que nos está dando la pista ya total es que si consideramos S como una función de X y de T, pues entonces la derivada de S con respecto de X, fijaos que nos tiene que dar P, y que la derivada de S con respecto de t nos tiene que dar menos h. Y esto confirma nuestras sospechas. Es decir, que esto va a ser forever and ever. Y caras sonrientes por aquí. Así que nos guardamos esta información súper interesantísima. Y con esto ya tenemos los ingredientes para cocinar la ecuación que estamos buscando. Precisamente la ecuación que estamos buscando se llama ecuación de Hamilton-Jacobi.
y la construimos de la siguiente manera. Decimos, bueno, como h típicamente es p al cuadrado partido 2m más un cierto potencial, y sabemos que p es igual a derivada de s con respecto de x, y sabemos que h es menos la derivada de s con respecto de t, pues lo único que tenemos que hacer es cambiar esto por menos la derivada de s con respecto de t, y cambiamos esto por la derivada de s con respecto de x. Y el resultado es menos parcial s con respecto de t igual a 1 partido 2m, la derivada de s con respecto de x al cuadrado más v de x. O bien, como aparece en los libros, un medio, o sea, 1 entre 2m parcial s con respecto de x al cuadrado más vx, y esto lo pasamos al otro lado, más parcial s con respecto de t igual a 0. Y a los libros les gusta decir lo siguiente: dado que h depende de las q's y de las p's, pues lo que hacemos es, allí donde antes había una p, ponemos parcial de s con respecto de la x o la q, y luego le sumamos parcial s con respecto de t y lo igualamos todo a 0. Esta sería, digamos, la receta para hacerlo en general. Fijaos que cuando sustituyéramos el hamiltoniano, pues es que lo escribiríamos todo igual, solo que la p escribiríamos esto. Y si tenemos un porrón de q's, por ejemplo q1 hasta llegar a qn, pues lo mismo. H se escribiría como las q's las dejamos exactamente igual y cada una de las p's lo ponemos así. En el siguiente capítulo ya haremos algún ejemplo para cerrar el círculo, pero ahora no puedo evitar que pase una cosa. Volvamos por un momento a 1926 y imaginemos a Schrödinger en una tarde lluviosa pensando sobre una ecuación. Schrödinger había oído que un tal de Broglie en 1924 dijo o se aventuró a decir que una partícula que se está moviendo por ahí con una cierta velocidad debería tener asociada algún tipo de onda con una cierta longitud de onda, y dio una fórmula para relacionar la cantidad de movimiento con esta longitud de onda. Y claro, todo esto estaba en la mente de Schrödinger, y Schrödinger conocía perfectamente la ecuación de Hamilton-Jacobi, y además sabía que se pueden describir problemas ondulatorios con esto. Así que imaginemos por un momento cómo podía haber sido el momento en el que Schrödinger descubrió la ecuación fundamental de la mecánica cuántica. Bien podría haber sido así. Vamos a imaginar que estamos escribiendo una región del espacio-tiempo, newtoniano, no relativista, y vamos a imaginar que una partícula sale por aquí y tiene una cierta velocidad v constante. Entonces, siguiendo los pensamientos de de Broglie, me puedo imaginar que Schrödinger pues pensó, bueno, pues voy a imaginarme que hay una especie como de onda propagándose por aquí. Y como toda onda, en el colegio nos dijeron que una onda la podíamos poner así, kx menos omega t, pero cuando nos hacemos mayores y estudiamos los primeros cursos de física, sabemos que la forma más eficiente de poner una onda es como un número real por e elevado a i kx menos omega t, porque esto se puede operar mucho más fácilmente, y luego cuando hemos acabado tomamos la parte real de este número complejo, que es el coseno de kx menos omega t por la a. Por lo tanto, vamos a imaginar a Schrödinger diciendo, bueno, yo sé que tiene que haber una onda
Y como no sé si va por la Y, por la Z o por la X, o no sé por dónde va esa onda ni qué significa, le voy a poner psi. Esa onda, que dependerá del tiempo y de la posición, como toda onda, pues será algo así como E elevado a I y una cierta fase. Entendiendo como fase lo que os acabo de poner. Algo así como kx menos omega t o algo así. Pero la acción, ¿qué cumple la acción? La S. Hemos visto que cumple que la derivada con respecto de x es igual a p, y hemos visto que la derivada de s con respecto de t es igual a menos e. Entonces estamos en las circunstancias facilona, para empezar, de una velocidad constante. Eso tendrá una p constante y por supuesto una energía constante. Entonces en estos casos fáciles podríamos decir, bueno, pues si esto es una constante y esto también es una constante, puedo construir una S ahora mismo que cumpla estas ecuaciones de aquí, que es básicamente pues menos E por T más P por X, porque la derivada de S con respecto de X da P y con respecto de T da menos E. Muy bien. Entonces esta fase tiene que cumplir, como toda fase, que no tenga unidades. Las unidades de la fase, de lo que vaya aquí, no puede tener unidades. Entonces nos preguntamos cuáles son las unidades de la S, de la acción, y es energía por tiempo. Y nuevamente vemos que la constante de Planck tiene esas mismas unidades. Luego, si dividimos S entre la constante de Planck, esto no tiene unidades. Y esto ya puede ser perfectamente una fase. Así que vamos para acá y decimos, voy a poner menos E partido H barra por el tiempo más P partido H barra por la X. Así que tengo mi prototipo de onda y que, insisto, que no tenemos la más remota idea de qué significa eso. Pero fijaos, esto significa lo siguiente, no perdamos de vista que esto es S dividido entre la constante de Planck, y tal como hemos dicho, S interpretada con variables t y x, lo que quiere decir es que si nos fijamos, por ejemplo, en este punto en concreto, pues este número lo que nos va a decir es precisamente la acción que tendría una pelota que esté moviéndose por aquí. Nos daría una cierta S, 3 por ejemplo. ¿Vale? No perdamos de vista esto. Por lo tanto, S no solo tiene la forma adecuada, sino que además está, digamos, describiendo algo que ocurre en todo el trayecto. Pues bien, nuevamente vamos a utilizar el truco secreto de los físicos, que básicamente es decir, bueno, ¿tú quieres saber qué ecuación sigue esto que te acabas de inventar? Pues líate a derivar. Vale, pues voy a derivar, por ejemplo, con respecto del tiempo. A ver qué pasa. Y si derivamos esto con respecto del tiempo, va a dar la propia función, por tratarse de una exponencial, multiplicado por I y la derivada de esto con respecto del tiempo, que es menos E partido H barra. Y como tenemos aquí la energía, vamos a parar. Vamos ahora a derivar con respecto de X. Nuevamente dará la propia función, por ser una exponencial, por I y la derivada de todo esto con respecto de X, y vemos que da P H barra. Así que si volviéramos a derivar otra vez con respecto de X, aquí aparecería I al cuadrado y esto al cuadrado. Y esto es muy interesante porque aparece menos phi, el menos es del I al cuadrado, Luego aparece 1 partido H barra cuadrado y después aparece P al cuadrado. Pero aquí ¿qué tenemos? Tenemos un menos, tenemos una I, tenemos la función, tenemos el 1 partido H barra y tenemos la E. Pero la E sabemos que en esta circunstancia es P al cuadrado partido 2m. O sea, que tenemos un punto de enlace. P al cuadrado sale por aquí y P al cuadrado también sale por aquí. Por lo tanto, voy a borrar este paso intermedio
Y ahora voy a despejar p cuadrado de aquí, que es 2mh barra entre menos i, la función por la derivada de la función con respecto del tiempo. Y voy a despejar de aquí también p cuadrado, que me va a dar h barra cuadrado entre menos phi por la segunda derivada de la función con respecto de x, y lo que hago es igualar. Esta función y el menos se cancela con esto. Voy a pasar este 2m dividiendo al otro lado. Voy a pasar esta i arriba y este menos lo voy a poner aquí. En este caso podría también tachar una de las h's barra, pero no lo voy a hacer por una sencilla razón. Porque si ahora esto lo pongo en el otro lado, resulta que esta es la ecuación de Schrödinger para el caso en el que el potencial sea cero. Y si hubiéramos hecho algo parecido, pero diciendo que el potencial no es cero, entonces hubiéramos encontrado esto más el potencial en cuestión multiplicado por la función. Esto no lo demuestro, por lo menos en este capítulo. Y esto, señoras y señores, es la ecuación de Schrödinger. No sé si pensó de esta manera o no lo pensó, pero dio precisamente al hacer esto con un premio Nobel. Y pasó a la historia. Así que ya veis cómo es la vida. Pues nada, hasta aquí es más o menos lo que os quería decir, y ya veis un poco que en todo momento estoy inventándome ecuaciones. Bueno, no me las estoy inventando yo, sino que estoy imaginando cómo se las inventarían los físicos y físicas del pasado, que es haciendo el truco de derivando con respecto de x y derivando con respecto del tiempo. Yo no sé si ahora en la física moderna, haciendo este truco, ya podemos ir tirando millas. No lo creo, porque si no saldrían ecuaciones como churros. Pero al menos en una época muy larga, al menos del siglo XX, esto fue una manera muy interesante de encontrar ecuaciones. Pues espero que os haya divertido este capítulo. En el siguiente haremos algún ejemplo de Hamilton-Jacobi, y ya al siguiente hacemos ya los últimos capítulos finales del curso de mecánica teórica, que básicamente será una introducción a la teoría clásica de campos, y con eso ya conectaremos con la teoría cuántica de campos, con el curso. Pues nada, muchas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.